Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El gobierno de Venezuela solicitó a los gobiernos de México y Estados Unidos y a otros países localizar y detener a los hermanos Juan Manuel Afonso y Manuel Román Afonso, debido a que cuentan con orden judicial por formar parte de una red de corrupción que desvió el pago de las exportaciones de petróleo en criptoactivos. También se investiga por el mismo caso a Manuel López Afonso, quien dice ser director de logística de Grupo Modelo en México y quien también presuntamente enfrenta una queja por acoso laboral en compliance. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una reunión bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El gobierno federal pidió a las autoridades de justicia de Aguascalientes que el homicidio del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo se investigue bajo el esquema de delitos homologados con los derechos de la comunidad LGBTI+. El transporte foráneo en el Estado de México volvió a aumentar sus tarifas. Para enfrentar la sequía y el recorte del agua potable que afecta al menos a 64 colonias, el municipio de Naucalpan perforará 5 pozos tras la reducción en el caudal proveniente del sistema Cutzamala. El diputado Víctor Hugo Lobo Román formalizó su salida del Partido de la Revolución Democrática junto con una estructura de al menos 65,000 experredistas. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 14 de noviembre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-012861. Y mire, también le doy otro número de WhatsApp personal para que nos mande la información que usted considere importante, sus quejas, sus denuncias, los abusos de autoridad y todo lo que usted considere que sea relevante. Le doy el número de WhatsApp, el 5561-988821. Este número está también para que usted nos mande información importante. La investigamos y aquí en La Neta Noticias la publicamos. Repito el número de WhatsApp, 5561-988821. Mándenos mensajito, yo personalmente le contesto. Como todos los días, los saluda Noel Alvarado y nos vamos a las noticias. El gobierno de Venezuela solicitó a los gobiernos de México, Estados Unidos y otros países localizar y detener a los hermanos Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, debido a que cuentan con orden judicial por formar parte de una red de corrupción que desvió el pago de las exportaciones de petróleo en criptoactivos y que habrían causado un extravío de miles de millones de dólares de la estatal petrolera PDVSA. De acuerdo a las investigaciones, en este mismo caso estaría involucrado Manuel López Afonso, quien dice ser director de logística de Grupo Modelo en México y quien también presuntamente enfrenta una queja por acoso laboral en compliance. Y es que
Desde el pasado 17 de mayo de este 2023, el excomisario de Venezuela, Iván Simonovic, denunció que los hermanos Afonso, operadores financieros relacionados con el caso de corrupción en PDVSA Crypto, presuntamente escaparon hacia México o a Miami, Florida, en Estados Unidos. Debido a ello, las autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, compuesto por Guardia Nacional, Sedena, Marina, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, investigan si los imputados se refugian en México a fin de ser localizados y detenidos. El excomisario cuestionó la cruzada anticorrupción del régimen de Venezuela, sugirió que los hermanos Afonso pudieron haber contado con la complicidad para escapar a México o Estados Unidos. Sobre el caso, el 25 de marzo de este 2023, el fiscal general de Venezuela, Tariq William Saab, informó una gran cantidad de detenidos por la trama de corrupción que involucra a Petróleos de Venezuela, PDVSA, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y otras instituciones, incluyendo empresarios privados que prestaron para operaciones de lavado de dinero y corrupción. Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab dio detalles de la trama de corrupción que denomina PDVSA Crypto y que señala ser el número 31, investigada por su despacho que involucra a la industria petrolera desde que asumió en el 2017. Se detectó una red de funcionarios que, valiéndose de su cargo y autoridad, realizaron operaciones paralelas a las de PDVSA. Se asignó a la Subnacrip operaciones de carga de crudo en buques por parte de PDVSA, sin ningún tipo de control, dice, administrativo ni garantías, incumpliendo la normativa de contratación requerida para tal fin. Sunacrip no tiene por qué, dice, meterse en algo que no le corresponde. Una vez comercializado el crudo asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a PDVSA. La red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido por la venta de criptoactivos, venta de bienes inmuebles e inmuebles, inversiones en el sector construcción e inmobiliario, demostrando un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público, y menos en el caso de algunos de estas damas que no teniendo origen de estudio ni trabajo, aparecen vinculándose a estos sujetos, dándose una vida que ni los príncipes del Golfo se dan, señaló. Además, se captaron jóvenes de ambos sexos para implicarlos en estas redes, al mejor estilo de la serie de los narcos, comentó el fiscal. Además, indicó que se han incautado y están a buen resguardo una serie de bienes, una recuperación importante de dinero mal habido, mostrando un video de unos 2 minutos que se observan avionetas, helicópteros, granjas de minado de criptomonedas, edificios en construcción y una gran cantidad de camionetas último modelo, siendo incautadas y puestas a resguardo por el personal de la Policía Nacional Anticorrupción. Sobre este hecho de corrupción existen ya 16 detenidos y busca en México y Estados Unidos y otros países a 11 personas más relacionadas con este hecho de corrupción, entre los que se encuentran los hermanos Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, que fungían como empresarios asociados a operadores financieras internacionales para legitimar los capitales obtenidos ilícitamente. Actividades ilícitas en las que también estaría relacionado Manuel López Afonso, quien dice ser director de logística de Grupo Modelo en México. Entre otros, que también son buscados por el mismo caso, se encuentran Williams Rivas, Jimena Cojide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandis, Olvani Gaspari, Raylin Elizabeth Yepes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yurivic Ravelo.
Algunas son damas captadoras para legitimar capitales, indicó el fiscal Saab. A los detenidos se les imputaron los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, valiéndose de relaciones o influencias, legitimación y capitales y asociados. Además, a los funcionarios públicos se les imputará el delito de traición a la patria, indicó el fiscal general de Venezuela, Tariq William Saab. Agregó que por estos casos se han realizado 288 órdenes de aprehensión. Fueron detenidas y acusadas 129 personas. Hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 condenadas, 137 allanamientos y 149 incautaciones. La canciller Alicia Bárcena informó que el próximo jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará en San Francisco, allá en Estados Unidos. El gobierno federal pidió a las autoridades de justicia de Aguascalientes que el homicidio del magistrado de esa entidad, Jesús Ociel Baena Saucedo, se investigue bajo el esquema de delitos homologados con los derechos de la comunidad LGBT y más, así como a criterios de interseccionalidad y de violencia de género. Al fijar la posición del gobierno federal sobre este caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, señaló que dicha dependencia ha estado al pendiente de las investigaciones por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gabinete de Seguridad. Medina Padilla detalló que, aunque el magistrado Baena Saucedo no era parte del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del gobierno federal, sí contaba con protección del gobierno de Aguascalientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en este momento Claudia Sheinbaum es la que tiene el bastón de mando del movimiento de la transformación y que él ya solo estará dedicado a entregar las obras pendientes en los 10 meses que restan de su gobierno. A 6 días del inicio oficial de las campañas presidenciales, el mandatario recalcó que la virtual candidata presidencial del movimiento Regeneración Nacional es una mujer con convicciones y honesta. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que Saúl El Canelo Álvarez fue distinguido como el mejor boxeador del año 2023, reconocimiento entregado por quinta vez en su carrera. Resalta el excepcional desempeño del pugilista mexicano en el cuadrilátero durante el 2023. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, anunció la distinción durante la 61 convención del Consejo Mundial de Boxeo celebrada en Uzbekistán, en donde se destacaron los logros del Canelo, campeón mundial indiscutible de peso supermediano. El Canelo Álvarez se convierte en el primer pugilista en lograr 3 defensas consecutivas de los 4 cinturones, un hito impresionante en su carrera. Sus victorias sobre John Ryder en mayo y Jeremy Charlo en septiembre consolidaron su posición como uno de los mejores en la categoría de las 168 libras. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Mire, también le doy a conocer que el Ministerio Público de la Fiscalía de Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Rogelio Marañón, señalado de presuntamente fabricar delitos, suma más quejas en su contra. De acuerdo a la versión de funcionarios de la propia Fiscalía Capitalina, en el área de asuntos internos de esta Fiscalía se han registrado distintas querellas en contra del servidor público. A ellas se suman los recientes señalamientos de un exfuncionario y actuales servidores públicos que aseguran que el Ministerio Público fabrica delitos para tratar de liberar a un secuestrador. Marañón reabrió una averiguación de hace más de 8 años y por hechos que sucedieron hace 15 años.
Marañón reabrió una averiguación de hace más de 8 años. La denuncia fue presentada por Hugo Martínez Gorostieta, alias El Wonder, quien asegura haber sido torturado el día de su detención en el 2008. Con ello, el secuestrador, que está condenado a 113 años de prisión, quiere recuperar su libertad, y para ello Marañón acusa de tortura a servidores públicos y actuales compañeros suyos, quienes han comprobado que no estuvieron el día de los hechos. En el Estado de México, las autoridades de seguridad pública tienen identificados 20 municipios de alto riesgo para la próxima edición del Buen Fin, donde se reforzarán operativos con la participación de la Secretaría de Seguridad de la entidad y las corporaciones policíacas de los municipios. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que se han identificado 20 municipios de alto riesgo del Estado de México para la próxima edición del Buen Fin, y por ello las autoridades de seguridad pública han decidido reforzar operativos con la participación de la Secretaría de Seguridad de la entidad y las corporaciones policíacas de los municipios. El director de la Policía Estatal, Eduardo Alberto Alcalá Reyes, afirmó en una conferencia de prensa convocada por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo que los delitos que más se cometen durante el Buen Fin son el robo a transeúntes, robo al transporte de carga y robo en el transporte público. Los municipios donde la presencia de delincuentes se vuelve más agresiva en este periodo de ventas comerciales son Ecatepec, Coacalco, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, La Paz, Metepec, Huehuetoca, Tultepec, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Ixcali, Tecámac, Chalco, Tultitlán, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Zumpango. Ante dicho escenario, el jefe policíaco del Estado de México dijo que durante los días 17 al 20 de noviembre, periodo del Buen Fin, habrá despliegues policíacos con mayor fuerza en dichas localidades para evitar que grupos criminales hagan de las suyas. El director general de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Alberto Alcalá Reyes, aseguró que la intención será resguardar y proteger tanto a consumidores como a comerciantes y empresarios. Además, que los operativos que se desplegarán incluirán carreteras y vialidades principales del Estado de México, debido al incremento en la circulación con camiones de transporte de carga, automovilistas y personas que usan el transporte público. Aunque sean solo 20 municipios identificados como los más vulnerables ante los grupos delictivos, se tiene contemplado vigilar las 125 localidades que integran el territorio mexiquense para este Buen Fin. Ello también incluirá todos los accesos carreteros que estarán vigilados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y habrá presencia de uniformados en vías como el Circuito Exterior Mexiquense, carretera de cuota que conecta a varios municipios del Valle de México y la capital del país, la carretera México-Pachuca, el Arco Norte, entre otros. Los operativos tendrán la característica de ser patrullajes preventivos basados en una labor de inteligencia con la intención de inhibir a los criminales y, en su caso, proceder a su detención. De igual modo, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, dependencia encabezada por Andrés Andrade Telles, anunció el despliegue de 2.683 elementos policíacos, apoyados con 595 vehículos, 8 drones, 25 perros adiestrados y 25 caballos para el resguardo del Buen Fin. La información oficial afirma que la seguridad se reforzará en 483 centros comerciales, 1.296 bancos y 6.042 cajeros automáticos. Hasta aquí la información. Mire, también le doy a conocer que ante la llegada del Buen Fin del 17 al 20 de noviembre, que este año se desarrollará en un contexto económico con una marcada inflación alimentaria,
Es conveniente que las familias prioricen el consumo esencial y eviten hacer gastos innecesarios, recomendó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. De acuerdo con un sondeo, encontró que los descuentos que ofrecerán los comercios van del 7% al 15%, mientras que el 40% de los establecimientos ofrecen facilidades de crédito y el 16% no cobra los envíos. Se estima que solo el 52% de las mercancías disminuyen realmente su precio. Y mire, también le doy a conocer que en menos de 4 meses el transporte foráneo en el Estado de México volvió a aumentar sus tarifas, luego de que el pasado 31 de julio incrementó los costos del pasaje a diferentes destinos. La empresa que subió sus costos fue Autobuses de Sinacantepec, la cual opera las unidades Excelencia Plus, Sinabus y Excelencia, cuyos camiones realizan recorridos en diferentes horarios. El ajuste va de 2 a 5 pesos dependiendo el sitio al que se dirijan. La decisión, que fue dada a conocer a través de sus redes sociales, ha generado reacciones diversas entre los internautas, quienes coinciden en señalar que las empresas no tienen llenadera. Y es que apenas el 31 de julio el transporte foráneo en el Estado de México determinó incrementar sus tarifas bajo el argumento de que estaban costeando fuertes impactos de la inflación. El aumento en el pasaje se aplicó desde esa fecha en las principales empresas con viajes a la Ciudad de México y a otros puntos del país, insistiendo en los efectos de los gastos internos como resultado de la carestía. Frente a estos ajustes, las autoridades del Estado de México no han emitido postura y los usuarios advierten que poco a poco las empresas siguen imponiendo de manera unilateral su voluntad en detrimento del bolsillo de la población. Los principales destinos de la empresa Autobuses de Sinacantepec son Sultepec, Valle de Bravo, Amanalco, Villa Victoria, Temascaltepec y Tezcaltitlán, dentro del territorio del Estado de México, pero también realizan servicios hacia Tuxpan, Morelia, Ciudad Altamirano, Michoacán, así como en el estado de Hidalgo. Para afrontar la sequía y el recorte de agua potable que afecta al menos a 64 colonias, el municipio de Naucalpan perforará 5 pozos tras la reducción en el caudal proveniente del sistema Cutzamala, el cual bajó de 12.000 a 9.000 litros por segundo. En un documento titulado Estrategia para mitigar los efectos de la sequía y la disminución de la aportación del sistema Cutzamala, el organismo local del agua potable prevé también continuar con el abastecimiento del recurso hídrico a través de pipas que están las propias y las que están en renta. Se contempla de igual manera una jornada de atención a las fugas en la infraestructura del organismo, además del mantenimiento permanente de los 69 existentes, de los cuales 4 serán rehabilitados, así como una campaña de uso responsable de líquido por parte de la Subgerencia de Relaciones Públicas. En el área de construcción y operación hidráulica procederá a perforar nuevos pozos con la idea de atender en gran medida la creciente demanda del recurso natural. El diputado Víctor Hugo Lobo Román formalizó su salida del Partido de la Revolución Democrática, junto con una estructura de al menos 65,000 experredistas y por consiguiente dejó la coordinación de la bancada de ese instituto político en el Congreso de la Ciudad de México, con el propósito de consolidar como organización a la fuerza democrática que era la corriente a la que pertenecía, sin definir si se irá a las filas de Morena, pero aclaró que de coincidir con los morenistas en algunos temas, los acompañará en las votaciones del organismo deliberativo.
durante una conferencia de prensa que se convirtió en una concentración de sus seguidores y de la gente que lo acompañó durante sus 25 años de militante del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, aseguró que el dirigente nacional del organismo político Jesús Zambrano, junto con los comités estatales, han traicionado a los militantes y despojado a los ciudadanos de un movimiento en el que creían. Mire, también le doy a conocer que el gobierno de la Ciudad de México recibió por parte de la Fiscalía General de Justicia el primer inmueble asegurado derivado de las investigaciones del llamado cártel inmobiliario, con un valor aproximado de 10 millones de pesos. El inmueble, ubicado en la avenida Insurgente Sur 1774, Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón, se destinará a una unidad integral de atención a víctimas y a un centro de combate de corrupción, informó el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama. El mandatario capitalino destacó que este es el primer inmueble que la Fiscalía General de Justicia entrega al patrimonio de la Ciudad de México como parte del acuerdo de reparación del daño y asignado a la lucha contra la corrupción, pero señaló que hay otros inmuebles más con un valor total estimado de 80 millones de pesos. Mire, también escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. El primer caso de feminicidio que tiene registro en México data de la causa penal iniciada el 6 de septiembre de 1774 con la denuncia presentada ante el capitán don Antonio de la Banda y Garcés, corregidor de la ciudad de Toluca, por Manuel Joseph, indio latino del pueblo de Cuixtlahuaca, sobre la muerte de su hermana Luisa María. ¿Pero qué busca el feminicidio? El feminicidio es un conjunto de violencias dirigidas específicamente a la eliminación de las mujeres, por su condición de mujeres y de aquellas personas que tengan características idénticas como femeninas. ¿Cuáles son las características de una víctima de feminicidio? Existen indicadores que nos permiten reconocer un caso de feminicidio, tales como agresión física, ataque sexual, violación, intento de violación, marcas en el cuerpo con mensajes misóginos, ensañamiento tanto en los genitales como en el busto, por último, antecedentes de violencia sexual o física. Hasta el 2021 se tenía registro de 81.100 mujeres asesinadas. En el caso específico de México, Ciudad Juárez, Chihuahua, surgió a la luz pública a partir de los asesinatos de mujeres a mediados de la década de los 90 y que en la actualidad se ha extendido a todas las regiones de México. La principal causa de feminicidio son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja. Por ello, la sociedad debemos estar más al pendiente del género femenino, cuidarlas, protegerlas y conocer su entorno social, para que en la escuela, el trabajo, en el lugar donde realice deporte, en fin, en cualquier lugar, esté libre de violencia, al tiempo de que todas las instituciones del gobierno en sus 3 niveles adopten planes de trabajo y para que dichas instituciones apliquen de manera adecuada los marcos jurídicos y protocolos, pues en muchas ocasiones lo desconocen, lo que convierte al Estado en un generador del problema, al no darle la atención que merece. Además, que debe ser una política de agenda nacional para cualquier gobierno y con ello minimizar este grave problema que lacera a la sociedad,
Por eso, desde esta tribuna, La Neta Noticias se pronuncia en contra de toda violencia contra las mujeres. Soy Julio César Tapia García y me puedes seguir en Facebook Despacho Jurídico Tapia y Asociados. Si requieres asesoría, estamos a tus órdenes al teléfono 55 64 51 30 80. Y mire, también le doy a conocer que con la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, el homicidio doloso registra una reducción de 18% en los últimos 5 años. Así lo informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada desde Culiacán, Sinaloa. En su exposición, la funcionaria federal y coordinadora del Gabinete de Seguridad destacó que en octubre pasado el delito de homicidio doloso disminuyó 21.8%, lo cual la coloca como el mes más bajo para ese delito en los últimos 7 años. Es decir, son cifras parecidas a las que se registraron a mediados del 2016. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.